Jesús es verbo no sustantivo. ¿Alguien sabe qué es Jesús es verbo no sustantivo? Es algo muy reconocido, no estoy hablando nada eclesiástico. ¿Una canción de quién? Del maestro Ricardo Arjona, guatemalteco. Pocos sabían, ¿no? Por una canción así. ¿Qué tal si digo La gasolina de Daddy Yankee? ¿Cuántos? Sí, uy, dicen amén por allá, ¿no? O Camilo Music, que está ahora. Uy, Camilo. Ruku, ¿te gusta el rucucu? Rucu. Yo me le acurruco. Se casa, ¿no? En febrero, Camilo. No deberían decir amén, las solteras antes deberían deprimirse. Vamos a hacer un ejercicio. Yo le voy a decir a él, alguien del público, y él lo va a describir en una sola palabra. ¿Está bien, Jairo? Adjetivos calificativos preferiblemente, ¿no? Porque, ¿qué tal que te diga alguien y digas odioso? ¿No? A ver. Juan Manuel. Amable, Usted me responde de una, ven y máquina. Troches. disciplinado, Disciplinado. Lina. ay Dios. Carismática, Carismática. Muy bien, puedes sentarte. Hay un hombre en la Biblia, chicos, que se atrevió a describir a Dios en una sola palabra. Este tipo tenía fuertes problemas de carácter, y luego de que yo analicé la parte donde él describe a Dios en una sola palabra, creo que él quería llamar la atención desde el primer momento que empezó a escribir. ¿Y alguien sabe con qué palabra describió a Dios? Muy bien, niño, verbo. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y es difícil describir a una persona, a un mundo, en una sola palabra, pero ese tipo lo hace. ¿Qué es un verbo? Vamos a la parte gramatical, no a la parte espiritual. ¿Qué es un verbo? Una acción. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña actividad, no sé si les entregaron una hoja. Johnny, dime un verbo. ¿Cuál? Cantar. Ok, vamos a dibujar el verbo cantar. Angélica, dime un verbo, por favor. ¿Cuál? Comer. Vamos a dibujar cantar y comer por delante, y al respaldo vamos a dibujar un lápiz y un sacapuntas. ¿Fue difícil dibujar el lápiz y el sacapunta? No, ¿cierto? ¿Fue difícil dibujar el verbo comer? Sí, ¿cierto? La razón es única, chicos, y es que las palabras de Juan tienen toda la lógica del mundo, la lógica natural. ¿Cuál es la razón? Que un lápiz y un sacapunta son sustantivos. La palabra sustantivo, para los que no saben, viene de sustancia. Es decir, es posible dibujar un sustantivo, una mesa, un vaso, pero la palabra verbo o acción es imposible dibujarla. Les voy a colocar otro ejemplo. Yo tengo este vaso. Alguien que me diga un verbo que pueda hacer con este vaso. Este es el sustantivo. Tomar. Quebrar, no. Yo sabía que estos maquiavélicos le iban a decir. ¿Qué dijo Juan Manuel? Lanzar. Ok, no dijo a dónde, ¿no? Bien, mojar. Muy bien. La cuestión, chicos, es que sin la acción, sin el verbo, este vaso junto con el agua sirve para nada. ¿O para qué sirve? Llena el vaso, pero se queda allí. Primero yo tuve que accionar, verbo levantar, luego tuve que beber, ¿no? Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo cuando Juan dice que el verbo es Dios. ¿Es posible ver al verbo? No es posible, es imposible verlo. Se puede sentir, pero no se puede ver. Un sustantivo sí se puede ver. Así mismo somos nosotros, chicos. Nosotros somos sustantivos. Y si Dios es el verbo, lo necesitamos para poder accionar nuestra vida. Un ejemplo, yo estoy aquí quieto. Necesito un verbo para moverme, el verbo caminar. Es decir, si yo no le meto la acción, no puedo hacerlo, me quedo estático. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no?
Ok, es decir, ya saben que Dios es invisible y lo necesitamos para accionar nuestra vida. Quiero lanzar una pregunta, ¿cómo se creó el universo? Es fácil. Alguien que me diga una palabra, una acción, hablando. Bien, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Allí está la respuesta de cómo se creó el universo. Es decir, ¿qué es lo que se ve? El universo, ¿no? ¿Qué es lo que no se ve? La palabra. Y allí más abajo dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que Dios creó el universo a través de algo invisible, como la palabra. Ahora, si Dios es el verbo, eso implica que está en todas las partes del mundo. Y quiero aquí lanzar una pregunta. ¿Está Jesús en una discoteca? Levante la mano el que cree que Jesús está en una discoteca. Wilson, sí, por aquí. Juan Manuel, lo ha visto. Varios. Cisco. Sí. ¿Está Jesús? Ok, una más fuerte. ¿Está Jesús en un motel? Motel con M de mamá. Juan Manuel la levanta. Lo vi allí, adoré. Adoré en sol y luna. Jóvenes, sí, hay muchas personas, y estos días he escuchado un testimonio de un hombre que conoció a Dios en medio de una borrachera. Estaba en una discoteca y Dios le habló allí. Es decir, que Dios está en una discoteca. Una vez yo estaba en un lugar X y estaba en un lugar X y sentía como Dios, no venía a la iglesia, sentía como Dios me contristaba y me decía, había algo que me decía, no debes estar aquí, debes salir de aquí. Es decir, que Jesús está allí. Esta semana me vi una película que se llama El Gran Truco. ¿Alguien la ha visto, El Gran Truco? Christopher Nolan la dirige. ¿Alguien la vio, El Gran Truco? Y saco algo de allí porque veo a Dios allí en esa película. El director, uno de los actores dice que para hacer un gran truco se necesitan 3 cosas. La primera es generar expectativa. La segunda es hacer que algo desaparezca y la tercera es hacer que aparezca en otra parte. Ejemplo, yo tengo este vaso, genero expectativa, digo, no sé, una palabrita ahí, abracadabra. Genero expectativa, voy a hacer que este vaso desaparezca. Todo el mundo, Luego hago que el vaso desaparezca y allí ya la gente se asombra más. Pero por último, necesito que el vaso vuelva a aparecer en otra parte para que el truco sea completado. No sé si han visto de pronto un mago cuando desaparece un pájaro, ¿sí o no? ¿Lo han visto? O una carta, por ejemplo, la desaparece, pero es obligatoriamente, debe de forma obligatoria este hombre hacer que la carta vuelva a aparecer. Y esto yo lo relaciono con Dios. Jesucristo cuando estuvo en la tierra murió y ¿qué hizo? Desapareció, pero tenía que volver a aparecer para corroborar que había desaparecido. A los 3 días se manifestó de nuevo a personas, como 40 personas, dice la Biblia que primeramente mujeres. Y así mismo son ustedes, chicos. Y aquí entro a hablarles algo del pecado, corto. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene una debilidad, un área, ¿sí o no? Una parte en la que somos débiles, una parte que decimos, si yo no tuviera esta debilidad, yo sería casi perfecto. La cuestión con este problema, con este defecto, con esta debilidad, no es hacer que desaparezca, sino llenarla de algo. ¿De qué se llena? La cuestión no es que, digamos, ¿cuántos aquí de pronto han tenido un mal novio? Las chicas. No, ninguna. Por allá la levantó una así, hizo así. No está aquí. ¿Cuántos hombres han tenido una mal novia? Bien, sí, aquí ya hay más, ¿no? Santi la iba a levantar, pero hubo algo que se la bajó así. No, mentira, es un chistecito. Santi, ¿para qué te reíste, viejo? El problema, jóvenes, no es dejar un mal novio. El problema es ¿con qué voy a llenar ese vacío que dejó mi novio? Bueno, en mi caso, mi novia. ¿Con qué lo voy a llenar? ¿Con otro novio? Yo escucho que las chicas dicen, ¿sí? Bueno. Yo escucho que las chicas dicen, no, las chicas dicen, no, pero es que este es diferente a todos los demás. Y al final terminan diciendo, no, era igual a los demás. Y luego consiguen otro, no, este es diferente. Y le dicen hasta a la mamá, no, pero es que este es diferente, ma.
y empiezan a hablar maravillas. Estudió en Harvard, hablas 7 idiomas. ¿Y en qué trabaja? Construcción, bien. El problema, chicas y chicos, no es dejar la depresión, sino llenarse de Dios. El problema no es vaciar el vaso. El problema es con qué lleno el vaso. ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Eso respecto a el verbo y los vacíos. Segundo, Mozart. Ya hablamos de lo que es Dios. ¿Qué es Dios? Verbo. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que somos nosotros. Y para esto voy a entrar al ámbito musical. Romanos 5:9, porfa. Vamos a leer esta parte. Y este libro de Romanos, esta semana hablaba con alguien y decíamos que era como para mentes superiores, pero no lo veo como que sea para mentes superiores, sino que este libro fue escrito para personas cristianos que vivían en la ciudad de Roma y tenían que ser muy astutos porque allá los mataban de una. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿la sangre de quién? De Jesús, de Cristo. ¿Con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios? Este tipo, que es Pablo, que escribe el libro de Romanos, separa a Dios de Jesús. Eso me gusta, porque decimos que somos justificados por Jesús, pero somos salvos del castigo de Dios. ¿Alguien conoce a Mozart? ¿Sí? No, Santi, uy, no. Ok, Mozart era austriaco, chicos. Muere a los 35 años. Escuchemos a Mozart, porfa. Ese me encanta. Listo. Hace más de 300 años se escribió esta música. Mozart murió en 1791, chicos. Hace 330 años cumple ahora en el 2021. En el 2014, ahora dirá, bueno, este man, ¿qué tiene que ver Mozart con Jesús? En el 2014 encontraron una partitura de Mozart. Hace 5 años encontraron una partitura. ¿Alguien no sabe lo que es una partitura? Allí está una partitura. Voy a pedirle el favor al pastor Santiago, ven porfa. El pastor Santiago nos va a dar la definición de lo que es una partitura. Músico de Univalle. Presten atención a esto, a lo que es una partitura. Una partitura es... Hola, ¿cómo están? Una partitura es donde se escriben los himnos y notaciones musicales dentro de un pentagrama. Y un pentagrama son 5 líneas, 4 espacios, y cada una, dependiendo de la clave lo que ven, ese signo como un sol, lo que se tatúan la mayoría de gente, ¿sí lo ven? Esto es una clave, entonces dependiendo de la clave y los espacios y las líneas, hay notas musicales. Ya. Añado algo a lo que dice Santiago, y es que la partitura específicamente la tiene el director de la orquesta, ¿cierto, Santi? Ok, resulta que fueron a tocar la partitura de Mozart. Hubo una expectativa impresionante en Europa. Se sienta el pianista y resulta que cuando inicia a tocar habían demasiados silencios en la partitura. Es decir, era imposible tocar, bueno, sí se podía tocar, pero tenía que esperar mucho tiempo en silencio. No sé si sabían que dentro de la música hay una nota que se llama silencio, es una nota, se llama silencio, un signo, ok. Luego viene otra persona y dice, esto no es una partitura, esto es una particella. Vamos a colocar lo que es una particella, es muy diferente, ok. Definición de particella. Particella es lo que le corresponde a cada instrumentista. Por ejemplo, la particella de un piano dentro de una obra, una composición. Ahí vemos, si lo acercamos, hay una parte que dice piano, una parte que dice violines. Los violines tienen su propia particella, su propia partitura, donde ellos interpretan solamente lo que está en su línea. ¿Listo? Eso es una particella. Bien, muchas gracias, pastor. Diferencia entre partitura y particella, jóvenes. La particella solamente le corresponde a un músico. La partitura la maneja el director, que es donde están todos los instrumentos. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que cada uno de nosotros es una particella.
porque cada uno de nosotros tiene unas funciones específicas dentro de la vida y dentro de la tierra, ¿no? Y si yo les pregunto, ¿conocen a alguien que sea una partitura? Es decir, ¿conocen a alguien que sea perfecto, completo? ¿Ustedes conocen algún humano que sea así? Jesús, muy bien, Juan Manuel. Respuesta con mucha lógica. Jesús fue el único hombre que fue partitura mientras estuvo en la tierra. ¿Qué pasa, chicos? Miremos el versículo de nuevo. La explicación de ese versículo. Cuando usted se muera, joven, cuando usted se muera, usted va a ir a donde el director. ¿Cómo se llaman los palitos que tiene el director? ¿Cómo? ¿Batuta? Ah, el que maneja la batuta. Usted va a ir donde el director, que es Dios, que es el castigador. ¿Cómo son los directores? Son tipos de por sí rígidos, ¿no? Son tipos mal geniados. Allí dice del castigo de Dios, es decir, que Dios se va a presentar como una persona castigadora. En la Reina Valera dice de la ira de Dios. Y cuando usted esté allí, usted se va a parar como esa partichela que es, y Dios va a intentar sacarle sonido a lo que usted es. Pero como usted es una partichela, van a haber muchos silencios, muchos vacíos. Y entonces Dios va a decir, no sale nada bueno de este alma, es imposible. Pero si mientras usted está en la tierra, se acerca a la única partitura que existe. ¿Cuál es la única partitura? Jesús, el Hijo de Dios. Si usted se acerca cada día de su vida, sin faltar ninguno, a esa partitura, usted va a hacer un ensamble. Y entonces cuando el director saque la batuta, ya decir la butaca, la batuta, e intente tocarlo, usted se para allí e intente tocarlo, antes de que empiece a sonar, antes de que inicie ese momento, va a aparecer Jesús y se va a hacer delante suyo y va a decir, oye, ¿sabes? Dios, cuando Él estaba en la tierra, Él me buscaba, Él se acercaba a mí, y entonces no va a sonar como una partichela, sino que va a sonar como una ¿qué? Como una partitura, y así Dios te va a poder dejar entrar a su sinfonía celestial. Amén. Hablamos de Dios como verbo, hablamos de nosotros como ¿qué? ¿Cómo qué? Sustantivo. Y respecto a la música, ¿somos una qué? Una partichela. No faltará el orgulloso que diga, yo soy una partitura. ¿Alguna partitura aquí? Las partituras digan amén. Ah, bueno. Somos partituras en Cristo, amén. Vamos al punto 3 para culminar. Y es, vuelve a casa. Chicos, escuchen lo que les voy a decir. Esta parte se iba a llamar La Casa. De hecho, esta semana le dije a la pastora Daniela, me preguntó, ¿ya tienes el nombre? Y yo le dije, sí. Le di un pedazo y le dije La Casa. Pero cada vez que iba a escribir La Casa en el celular, no podía escribir La Casa. Yo decía, no encajo en esta parte. Y yo decía, Dios, ¿qué quieres con esto? Y Dios reformó lo que estaba intentando hacer y me dijo, vuelve a casa. Y ¿saben cuando escribí esto? Sentí un corrientazo muy fuerte. Creo que era la presencia de Dios. No lo vi, lo sentí, jamás lo he visto, pero sí lo sentí. Y escribí algo allí y dice, bueno, y es un llamado para las personas que están lejos de casa, las personas que están lejos de Jesús, más bien no lejos de casa, sino lejos de Jesús. Las personas que a veces están dentro de la casa, pero el hecho de que estés en la casa no significa que disfrutes de lo que hay dentro de la casa. ¿Qué hay dentro de una casa, muchachos? Estoy hablando de forma literal. ¿Qué hay dentro de una casa? Personas. ¿Qué lugares? Sala, cocina. Dentro de la cocina se preparan los alimentos,
se hace la comida. Y ese trabajo le corresponde a los líderes que están aquí, chicos, a los 4 líderes. Nosotros somos los que preparamos la palabra, la comida. Y en la sala, me parece que la sala es súper importante. Hay 2 lugares, chicos. Está donde ves televisión, que están los sofás, y también está el comedor, donde desayunas, almuerzas y comes. Aquí dentro de la iglesia hay una sala. Bueno, a menos que algunos coman en el baño, no sé, alguien. Dentro de la iglesia hay una sala. Y en la sala tú decides si te sientas a comer. Porque aquí, aunque no parezca, bueno, sí sé que muchos están comiendo, pero también está otro lugar, y ese lugar de donde ves televisión es el lugar del entretenimiento. Es decir, que pueda que estés aquí, pero estés entretenido pensando en otra cosa diferente a lo que se está hablando aquí, o a lo que se ha tocado aquí, o a lo que se está tocando en este momento. Puede que tengas la cabeza en otra cosa. Tú decides si comes, si te sientas a la mesa y comes, o decides si te entretienes. Otro lugar de la casa, el baño, ¿no? En el baño hay 2 lugares. Está la ducha, donde te lavas, te bañas, te limpias. Pero también está el retrete, el inodoro sanitario que también llaman, donde echas tu pipí o chichi y donde también echas tus heces, donde defecas. Tú decides si Jesús te lava y te limpia, o decides si vienes a murmurar, a blasfemar y echas tus heces sobre el ministerio. Y también hay otro lugar, falta uno, el más importante, es la pieza, la habitación. Y en ese lugar es donde más pecado puede llegar a haber, pero es donde más santidad hay. Yo recuerdo que hace 3 años alguien de la iglesia tuvo un sueño con mi cama y veía que debajo de la cama había una olla hirviendo. Yo le dije al pastor: pastor, ve con la pastora y ora. Ellos fueron y no sintieron nada. Lo cierto es que me llamó la atención este sueño porque yo en esa cama hice muchas cosas malas, muchísimas, cuando era adolescente. Algunos se ríen, ¿no? Terribles. Pero resulta que ese lugar, la cama, así como tú puedes sentarte, acostarte, a deprimirte, a maquinar en tus pensamientos, así mismo puedes también ver cosas malas, ¿ya? En tu celular. También es un lugar para descansar, para reposar, es un lugar para dormir también. Y así mismo es aquí dentro de la iglesia. Tú decides si descansas en Jesús, si te arrecuestas, Él te abraza, o tú decides si te distraes y haces otras cosas diferentes. Por eso yo digo que la iglesia es una casa, y aquí en este momento cada uno de ustedes está en casa. Quiero que cierre los ojos, por favor. No se pare, cierre los ojos. Joven, lo invito a que esta noche repose en Jesús. Ya sabes que estás en casa. Ya sabes que eres una partichela. Y te digo algo, joven, el director está aquí para tocarte esta noche. Hay una partitura disponible para que te acerques, para que de nuestro interior pueda salir un sonido celestial. No sé hace cuánto no te acercas a la partitura. No sé hace cuánto no lo adoras. No sé hace cuánto no le hablas, no le dices: Señor, estoy tan vacío, tan incompleto. Ni siquiera hay sonido dentro de mí. Quizás seas menos que una partichela, pero Jesús esta noche te quiere dar sonido.